Nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también apuesta por la perspectiva de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los estados de la región americana a aplicar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, en todas las decisiones administrativas, en todas las resoluciones judiciales y en todos los marcos normativos para avanzar hacia la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTI, reconociendo que dicha perspectiva es una herramienta indispensable para combatir la desigualdad histórica y estructural que les afecta. La Comisión Interamericana se enfoca en la mujer y en las personas LGTI. La Comisión Interamericana, que es un organismo internacional para toda América, que debe ser objetivo y regirse por los tratados internacionales regionales de América, recomienda la perspectiva subjetiva de género para las mujeres y las personas LGTB. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos? No discriminar. En perspectiva de género, en todas las formas en las que hay categorías antropológicas. Lógicamente es una propuesta sesgada. La Comisión Interamericana entiende que la perspectiva de género es un método de análisis de la realidad. Vean cómo vamos copiando la misma definición, que permite visibilizar la valoración social diferenciada de las personas en virtud del género, asignado o asumido, y evidencia las relaciones desiguales de poder originadas en esas diferencias. En algún momento dije, ¿cayó las Naciones Unidas en ideología? Sí. ¿Cayó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí. ¿Cayó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ideología? Sí. ¿Cayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ideología? Sí. Cuando hablamos de el género asignado. Es muy interesante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que con todo respeto se debe a todos los estados americanos y por tanto tiene que preguntarle a Argentina hasta llegar a Canadá. Tiene que analizar estos temas en Asamblea General con todos los estados. Tiene que plantear el problema y esperar que los estados se pronuncien. Hoy tenemos estados en contra. En países unitarios o en países federales, como lo sería Argentina, por ejemplo. En ese sentido, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera reiterada, que la perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y contra las personas LGBTI, ya que busca visibilizar la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres
por razón de su género. Erradicar la falsa premisa de la inferioridad de las mujeres a los hombres y visibilizar y abordar estereotipos y prejuicios que facilitan la discriminación por motivos de orientaciones y características sexuales identificadas, identidades de género diversas, lo anterior en el contexto del sistema heterosis patriarcal predominante en la región. Si nosotros para uh, atacar la discriminación logramos querernos con las diferencias, entonces atacamos la discriminación. Pero si nosotros para atacar la discriminación lo que producimos es diferencias que no existen, posiblemente no produzcamos una no discriminación, sino por el contrario, es muy posible que nos encontremos con que estamos produciendo formas de discriminación. Cuando un organismo internacional, cuando una ley internacional, cuando una ley nacional hace diferencias entre hombre y mujer, sin verlos de forma igual, está haciendo discriminación, porque está haciendo una distinción. Pero tenemos que entender cuándo, como ha ocurrido con el derecho laboral, hay que hacer diferencias. ¿Por qué? Porque no podemos contratar en las mismas circunstancias a una mujer que a un hombre, porque no son iguales. ¿En dónde no son iguales? ¿En qué circunstancias es perjudicial la igualdad, como ocurre con niñas y niños y adultos? Es muy importante que las Naciones Unidas y en concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piense en dónde no es conveniente la igualdad, en vez de estar produciendo igualdades que son totalmente contrarias y discriminatorias de la mujer. Y agreguemos y niñas y niños. Muchas gracias.